¿Te gustaría interpretar y entender la Biblia correctamente? Pues en este vídeo he preparado un curso completo donde aprenderás a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Aprender esto te ayudará a tener una comunión más profunda con Dios, porque a través de la Biblia el Espíritu Santo te enseñará cosas increíbles. Además, también evitará que seas engañado con tanta palabrería que se dice por ahí en nombre de Dios, porque este curso te ayudará a establecer una base firme en la palabra de Dios y sabrás identificar a la luz de la Biblia si algo viene de Dios o no. También, si te quedas hasta el final, te regalaré una guía que te ayudará a leer la Biblia en tan solo un año, porque te mostraré los versículos de la Biblia que debes leer cada día. Pero no vayas a buscar esta guía en la descripción de este vídeo, porque no la encontrarás ahí, sino que mostraré el enlace de descarga de esta guía a lo largo de este vídeo, y solamente durante unos segundos. Esto lo hago así para recompensar a las personas que se quedan a ver este curso, para que realmente les resulte de provecho. Así que sin más, comencemos con el curso. En este curso vamos a aprender cómo interpretar y entender la Biblia correctamente. Lo primero que vamos a ver es la estructura del curso, que vamos a aprender cómo aprovechar al máximo este curso, eso es lo primero. Después vamos a ver conociendo al mejor maestro de la Biblia, esto es súper importante si queremos entender la Biblia. Luego la estructura de la Biblia, para que sepamos exactamente de qué se compone. Luego la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es algo crucial e importante que pocos entienden y que a causa de esto no entienden la profundidad de la Biblia. Después vamos a ver en qué orden leer los libros de la Biblia, sea que estés empezando o sea que ya lleves tiempo leyéndola. Y después los 3 niveles que tiene la Biblia. Casi todo el mundo se queda en el primer nivel, pero la Biblia tiene 3 niveles que debes disfrutar. Y después vamos a terminar aprendiendo cómo interpretar un versículo de la Biblia para que sepas darle el significado correcto, ¿vale? Entonces empezamos viendo cómo aprovechar al máximo este curso. Vale, vamos a ver en esta parte cómo aprovechar al máximo este curso, por qué leer la Biblia te va a cambiar la vida, qué cambio vas a ver en tu vida al finalizar este curso y los materiales que necesitas para el curso, ¿vale? Para que puedas tener el mejor desempeño. Bien, empecemos viendo cómo aprovechar al máximo este curso. Vale, el propósito de este curso no es que te llenes de conocimiento. Yo no quiero que tú vengas aquí y digas, voy a estar aquí un rato a ver qué es lo que aprendo. Sí, vas a aprender, pero no quiero que tu meta sea llenarte de conocimiento, sino que tengas una transformación real al finalizarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si el único objetivo que tienes es llenarte de conocimiento, lo único que vas a conseguir es envanecerte. Es algo vano, o sea, algo que no vale para nada. Pero si haces este curso enfocándote en el amor que tienes a Dios y en el amor que tienes por los demás, te aseguro que vas a salir muy edificado de este curso, ¿vale? Por eso enfócate en decir, quiero aprender a leer la Biblia porque quiero tener encuentros más íntimos con Dios. Entonces ahí tu motivación es tu amor por Dios. Y también otra buena motivación es, voy a aprender este curso para poder enseñárselo a otra persona para que sea edificada. Entonces también tienes el foco puesto en el amor por tu prójimo. Y eso te va a edificar grandemente. Así que no vengas a llenarte de conocimiento simplemente para tener más conocimiento que otra persona o para creerte el que sabe más de la Biblia, porque eso no te va a servir absolutamente de nada delante de Dios. Muchos te pueden decir, wow, ¿cuánto sabes de la Biblia? Pero realmente no vas a tener una transformación real en tu vida, que es el objetivo principal de este curso, ¿vale? Bien. ¿Y por qué leer la Biblia te va a cambiar la vida? Mira lo que dice este versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la Biblia tiene vida. ¿Y qué significa esto? Significa que nunca se acaba. ¿Y cómo que nunca se acaba? Si la Biblia tiene una primera página y una última página. Porque la Biblia, como te dije antes acerca de los niveles que tiene la Biblia, si solamente te quedas en el primer nivel, y eso lo veremos más adelante,
solamente vas a ver en la Biblia que tiene un principio y tiene un final, pero cuando profundizas en los siguientes niveles te vas a dar cuenta que la Biblia nunca se acaba. ¿Por qué? Porque está viva. Y está viva porque el Espíritu Santo da esa vida. Por eso piensa en que no debes leer la Biblia como si fuese un libro más. No tomes la Biblia como cualquier libro que puedes leer y que lo empiezas y lo terminas y ya está, sino que toma la Biblia de una forma diferente, porque la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios que tiene la capacidad de transformar tu vida. También dice que es eficaz. Como hemos dicho, es eficaz para transformar nuestras vidas. Es decir, la Biblia tiene esa capacidad y los libros no tienen esa capacidad. Ahí puede haber una transformación, pero la transformación que trae la Biblia no lo trae ningún libro del mundo. Y si tú no estás disfrutando de esa eficacia que tiene la Biblia para transformar tu vida, te estás perdiendo algo increíble. Te estás perdiendo algo increíble. Porque la Biblia no te va a dejar que seas la misma persona, sino que te va a transformar si te dejas corregir por ella. ¿Vale? Que eso es lo que vemos en este tercer punto, y se muestra la verdadera realidad que hay en nuestro corazón. Es decir, cuando leemos la Biblia nos dice lo que hay en nuestro corazón. A lo mejor tú pensabas que eras bueno en lo que hacías, que no te portabas mal, pero ahora lees la Biblia y de repente te das cuenta que no eras tan bueno como pensabas. Y eso lo dice la misma Biblia en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú puedes pensar que te conoces muy bien a ti mismo, pero la Biblia dice que no es así. Que es posible que tú pienses que estás bien, pero realmente estás mal. Y si tú no sales de esa situación en la que tú estás inconsciente de lo que realmente te está pasando, vas a quedar estancado. Por eso la Biblia trae luz. Dice que la verdad nos hará libres, y la verdad es Cristo, y Cristo es la palabra. Cuando se te revela la verdad a través de la palabra de Dios, eres libre de verdad, de ese estancamiento, y tu vida puede tomar un rumbo y puede ser transformada y no seguir estancada, sin fruto y realmente cosas que Dios no te llamó a vivir. ¿Vale? Por eso es importante que la disfrutes. Ahora bien, como hemos dicho, es posible que pienses que estés bien, pero cuando te expones a la palabra de Dios, Él mostrará todo aquello que no le agrada, con el objetivo de limpiarte y santificarte. De esta forma su presencia se hará cada vez más evidente en tu vida. ¿Quieres que la presencia de Dios se haga evidente en tu vida? Déjate transformar por la palabra de Dios. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que antes de la transformación, primero viene la confrontación. Nadie le gusta ser confrontado, a nadie le gusta ser corregido, pero es necesario para poder realmente poder ser transformados por la palabra de Dios. ¿Vale? Y de esa forma serás una nueva persona a la que Dios va a poder utilizar, porque Dios quiere hacerte un instrumento útil en sus manos, porque Él tiene un propósito para ti. Pero si tú no te dejas moldear por Él, no vas a poder ser útil en sus manos. Bien, ahora, esto es lo que te va a ocurrir si dejas que la palabra de Dios te transforme con la ayuda del Espíritu Santo. Pasarás de ser un cobarde a ser un valiente. Eso lo vemos en la Biblia. Vemos a un Pedro que negó 3 veces a Jesús porque tenía miedo, pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo dice que se levantó y le predicó a todos los que estaban allí viendo lo que estaba pasando, y se convirtieron 3000. Después lo arrestaron y le dijeron: como sigas hablando en nombre de Jesús, te vamos a matar o te vamos a castigar. Y Pedro ¿qué dijo? No, yo no conozco ningún Jesús. No, Pedro no dijo eso. Pero dijo: juzgad vosotros mismos si debemos obedecer antes a vosotros que a Dios. O sea, tenía valentía. Y esa valentía, ¿cómo la obtuvo? Por el Espíritu Santo. Porque Pedro se dejó transformar por el Espíritu Santo. Pasarás de ser un débil a un fuerte. Es posible que tengas debilidades en ciertas áreas, pero cuando te dejas transformar a través de la Biblia con el Espíritu Santo, vas a lograr ser fuerte en esas áreas que eras débil. Y pasarás de ser necio a sabio.
La sabiduría que proviene de Dios se encuentra en la palabra. Vas a adquirir una sabiduría que tú mismo te vas a sorprender y los que están alrededor tuya se van a sorprender. Porque es el Espíritu Santo dándote esa sabiduría, fluyendo esa sabiduría sobre ti. Así que, ¿qué cambios vas a ver en tu vida al finalizar de este curso? Desarrollarás una comunión íntima con el Espíritu Santo que te permitirá entender la Biblia y aplicarla a tu vida de una forma emocionante y real. También tendrás en tu vida una base firme en la palabra de Dios, con el objetivo de que no seas engañado por ninguna enseñanza errónea. Fíjate que hay muchas enseñanzas que dicen que son de Dios y realmente van en contra totalmente de la Biblia. Por eso, si no somos expertos en la Biblia, si no aprendemos de la Biblia, vamos a ser engañados fácilmente. Pero si creamos una base firme en la palabra de Dios, no seremos engañados. Por eso, y eso es lo que vas a aprender también en este curso. Sabrás por qué parte de la Biblia empezar para entenderla mejor. Aprenderás a profundizar en la palabra de Dios y ya no verás más la Biblia como si fuese un libro más. Así que prepárate porque todo esto es lo que va a ocurrir en tu vida. Pero antes de nada quiero decirte qué materiales necesitas para empezar este curso con todas las fuerzas. Necesitas, por supuesto, la Biblia, así que coge tu Biblia porque la vas a tener que utilizar. También coge cuaderno y boli para apuntar todo lo que vas aprendiendo. No te preocupes si en algún momento voy más rápido de lo que tú necesitas para escribir, porque puedes pausar este vídeo en cualquier momento y tomar los apuntes tranquilamente. Y por último, también te aconsejo que tengas un ordenador y si no lo tienes, tu móvil, porque lo usaremos también para ciertas tareas que vas a aprender a lo largo de este curso, ¿vale? Así que empecemos con la segunda parte de este curso, que es conociendo al mejor maestro. ¿Quién es ese mejor maestro de la Biblia que te puede enseñar mejor que ninguno? Vamos a ver quién es el mejor maestro y también vamos a ver cómo aprender del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es el mejor maestro? Jesús. Jesús es el mejor maestro. Si te das cuenta, Jesús llamó a discípulos para que lo siguieran. ¿Y qué hicieron estas personas? Se convirtieron en sus discípulos y tomaron a Jesús como su maestro. ¿Y qué ocurrió con estas personas? Que esas personas fueron transformadas, porque eran gente sin letra y del vulgo, y se convirtieron después de 3 años y medio en personas preparadas para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fueron instruidos por el mejor maestro. Y ahora tú me dirás, pero Elías, es que Jesús no está hoy aquí en la tierra como estuvo hace 2000 años con los discípulos. Y yo te diré algo, Jesús no está, pero mira lo que dijo Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, Jesús ya no está aquí físicamente como estuvo con sus discípulos hace 2000 años, pero Él dijo, no os dejaré huérfanos o no os dejaré solos, sino que vendrá otro consolador. Esta palabra otro en el original quiere decir otro de la misma categoría y del mismo nivel. Es decir, es un sustituto de Jesús. ¿Para qué? Para hacer las funciones que Jesús estaba haciendo cuando Él estaba en la tierra. Ahora bien, ¿quién es este otro que Jesús está mencionando? Dice, de la misma forma que Jesús enseñaba a sus discípulos cuando estaba en la tierra, ahora es el Espíritu Santo el encargado de enseñarnos de la misma forma que hacía Jesús. Es decir, el Espíritu Santo está aquí ahora haciendo exactamente la misma función que Jesús estaba haciendo cuando estaba en la tierra. Por eso, si estás ignorando el Espíritu Santo, te estás perdiendo algo grandioso, porque es como si estuvieras ignorando a Jesús. Y si ignoras a aquel que te tiene que enseñar, no vas a poder aprender nada de él. Por eso mira lo que dice la Biblia, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos que el Espíritu Santo ahora ha sustituido a Jesús aquí en la tierra. Es decir, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a hacer recordar, Él es nuestro Maestro.
Y si nosotros le seguimos ignorando, no vamos a aprender nada de él. Así que, ¿cómo podemos aprender del Espíritu Santo? Ya sabemos que Él es nuestro Maestro, pero ¿de qué manera podemos tomarlo como Maestro? Pues si te das cuenta, ¿cómo tomaron los discípulos de Jesús a Jesús como su Maestro y como su Señor? Dice que ellos dejaron todas las cosas porque Jesús les dijo, ven y sígueme. Y siguieron a Jesús y ellos fueron transformados. Entonces, igualmente nosotros debemos dejar las cosas que nos apartan del Espíritu Santo y debemos seguirlo. Dice, para poder aprender del Espíritu Santo es necesario seguir al Espíritu Santo, de la misma forma que los discípulos siguieron a Jesús. Así que es importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Es decir, si quieres aprender del Espíritu Santo, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y para poderte dejar guiar por el Espíritu Santo, tienes que rendir tu voluntad al Espíritu Santo. Esto quiere decir que ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino que vas a hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos, era Jesús quien decía, vamos a pasar por allí, vamos a ir para allá, subiros vosotros a la barca porque yo espero aquí, y Jesús era el que guiaba todas las cosas. Ahora te pregunto algo, ¿está el Espíritu Santo guiando tu vida? Porque a lo mejor estás intentando aprender de Él y no escuchas su voz o no sabes lo que Él te está diciendo simplemente porque no has decidido dejarte guiar por Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor has dicho, no, yo prefiero hacer las cosas a mi manera, a mi forma, como yo mejor quiero. Y si sigues actuando de esa manera, jamás podrás aprender de Él. Y si no aprendes de Él, te aseguro que la Biblia será para ti solamente un libro más, con historias bonitas, pero realmente no va a traer esa transformación a tu vida. Por eso es importante rendir tu voluntad al Espíritu Santo para que puedas aprender de Él y de esa forma la Biblia pueda cobrar vida para ti y transformar tu vida. Ahora, en esta tercera parte vamos a ver la estructura de la Biblia. Ya hemos visto quién es el mejor maestro que nos puede enseñar la Biblia, y realmente el Espíritu Santo va a marcar una diferencia entre un momento aburrido y un momento emocionante en su presencia. Así que no dudes en tomar al Espíritu Santo como tu maestro y como tu Señor, porque Él va a hacer de la Biblia algo grandioso para ti. Ahora bien, vamos a ver la estructura de la Biblia para saber de qué manera se compone, para que te resulte más fácil entender de qué se compone y cuál es la historia de toda la Biblia. Bien, la Biblia se compone de 66 libros. ¿Por qué 66 libros? Bueno, la palabra Biblia significa biblioteca, o sea, es una biblioteca de libros, exactamente de 66 libros. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estos libros? Por un lado están los libros del Antiguo Testamento, que son 39, y por el otro lado los libros del Nuevo Testamento, que son 27. En total, los 66 libros. ¿Vale? En el siguiente módulo explicaré la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿vale? Así que tranquilos. Ahora bien, ¿de qué se compone el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se compone primeramente del Pentateuco, que es la ley de Dios. En el Pentateuco encontramos los primeros 5 libros de la Biblia. El primero es el Génesis, que significa comienzo, y es aquí donde Dios habla de cómo creó el mundo, cómo creó al hombre, cómo escogió a Abraham y lo hizo padre de la nación de Israel, etc., ¿no? Después, en Éxodo vemos el gran poder de Dios, cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con la ayuda de Moisés. También vemos Levítico, que es cuando Dios establece la ley, sus mandatos. También está Números, donde se ve toda la nación de Israel, todos los patriarcas, bueno, todas las tribus, cómo se distribuyen, bueno, y muchas cosas más. Después está Deuteronomio, que significa segunda ley. ¿Por qué? Porque esta es una generación posterior a los que recibieron la primera ley, y aquí se les recuerda a esta nueva generación cuál es la ley de Dios, ¿vale? Y estos 5 libros son el Pentateuco, son la ley de Dios, ¿vale? Los escribió Moisés, ¿vale? Inspirado por el Espíritu Santo. Después seguimos con los libros históricos, que son el de Josué. Aquí vas a ver la conquista del pueblo de Israel, cómo empieza a conquistar todos los territorios que Dios prometió a su pueblo.
En Jueces vemos el tiempo donde Dios levantaba jueces que eran los que dirigían al pueblo en ese tiempo, ¿vale? Cuando no había reyes. Después vemos el libro de Ruth, donde aquí una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios abraza a Dios, a su pueblo, y forma parte de la genealogía de Jesús, una mujer que no tenía que ver nada con el pueblo de Dios. Después vemos Primera de Samuel, aquí vemos la vida de Samuel, también vemos la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel sigue hablando de la vida de David también. Después Primera de Reyes, empezamos con Salomón, el hijo de David, y los posteriores reyes de Israel y de Judá. En Segunda de Reyes también los verás. Después Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas vuelve a hablar otra vez del reinado de los reyes. Después Esdras es un sacerdote, un escriba que habla de la ley de Dios, la proclama delante del pueblo y el pueblo se alegra y se goza al escucharla. Nehemías es un libro increíble donde habla de la reconstrucción de los muros caídos, cómo Dios hace que algo que está en ruinas se levante de nuevo. Después tenemos el libro de Esther, que también es un libro increíble porque vemos enseñanzas profundas que podemos tomarlas para nuestras vidas también. Después vemos la parte de los libros poéticos. En los libros poéticos está el libro de Job. Job fue un hombre que pasó muchas pruebas, pero Dios lo exaltó después de haber salido aprobado, ¿no? de esa prueba que estaba pasando. Y es un libro con muchos misterios realmente. Después vemos el libro de Salmos. Los salmos están escritos por David, hay un salmo escrito por Moisés y también más personas. Y vemos aquí cosas increíbles en los salmos que edifican mucho. El libro de Proverbios también es un libro increíble, lleno de sabiduría y que realmente nos ayuda a poder vivir en hábitos diarios que van a bendecir nuestra vida. Después está el libro de Eclesiastés, también un libro lleno de sabiduría que también nos bendice grandemente. Y después vemos un libro que es Cantar de los Cantares. Este es un libro realmente enfocado en el amor, ¿no? del novio con la novia, el esposo con la esposa, y vemos aquí misterios profundos e increíbles. Estos son los libros poéticos. Después nos encontramos con los profetas mayores. Se les llaman mayores porque fueron los profetas que escribieron textos más largos, no porque sean mayores que los otros profetas, ¿vale? Estamos Isaías, que realmente profetizó muchos años antes, como 600 años antes de que Cristo viniese, estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer. También tenemos a Jeremías, un profeta que realmente también confrontó al pueblo de Dios y era un hombre que experimentó grandemente el poder de Dios. Lamentaciones también fue escrito por Jeremías. Ezequiel también aquí habla de las mediciones del templo, de cómo Dios le muestra querubines y ángeles que le hacen ver el diseño que Dios tiene preparado. Y Daniel, un hombre que también habla del futuro, ¿sabe? De las cosas que van a venir, y un hombre fiel a Dios, donde siempre Dios lo respaldó en la nación de Babilonia. Después vemos el grupo de los profetas menores. Está el profeta Oseas, no me voy a detener mucho para no hacer esta parte muy larga. Joel, está Amós, Abdías, Jonás. Jonás, si te suena, es aquel que se lo tragó un gran pez o una ballena, y porque no quiso ya cumplir el propósito de Dios, y Dios hizo eso para que luego recapacitara y luego fue y cumplió el propósito de Dios, ¿no? Después está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Me detengo en Ageo también porque en Ageo habla de la reconstrucción por segunda vez del templo de Dios que estaba destruido, y esta reconstrucción trajo bendición, porque recordemos que el templo de Dios el objetivo del templo de Dios es que la presencia de Dios habite en ese lugar, ¿vale? Pues está Zacarías, que hay un versículo que me encanta en Zacarías que dice que no es por fuerza ni es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías, ¿vale? Malaquías es el último profeta que habla antes de que llegue el Nuevo Testamento, y hay un silencio de Dios entre Malaquías y el primer evangelio, ¿no? Los primeros evangelios. Hay un silencio de 400 años, es decir,
Durante 400 años Dios no habla a nadie hasta que nace Juan el Bautista, ¿vale? Que es el que va a preparar el camino de Jesús, ¿vale? Entonces, todo esto es la composición del Antiguo Testamento, los primeros 39 libros. Y ahora vamos con el Nuevo Testamento. Lo primero que nos encontramos en el Nuevo Testamento son con los evangelios. ¿Qué evangelios? Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me quiero detener un poco aquí, porque realmente los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, de su nacimiento, de su vida en la tierra y después de su muerte en la cruz y su posterior resurrección. ¿Vale? Podríamos entender de que, bueno, tenemos 4 historias que hablan lo mismo, pero realmente no es así, sino que hay una profundidad muy grande en cada uno de estos evangelios. ¿Por qué? Porque cada autor de cada evangelio enfoca la vida de Jesús desde una perspectiva distinta, es decir, muestra a Jesús de una manera diferente, y todas reales y verdaderas, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera lo muestra? Vemos aquí que Jesús en Mateo se muestra como el rey, es decir, Jesús es nuestro rey, y eso lo muestra el libro de Mateo. Después, Marcos muestra a Jesús como el hombre perfecto, es decir, Jesús se hizo hombre, pero aunque era hombre y con un cuerpo que querría tender al pecado, porque los cuerpos humanos tienden al pecado, Jesús fue perfecto y sin mancha, que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Jesús es el hombre perfecto, y eso lo vemos en Marcos. En Lucas vemos a Jesús como el sanador. Lucas era médico, y como médico es el evangelio que más sanidades muestra de todos los demás, sanidades que realizó Jesús. Entonces vemos en Lucas a Jesús el sanador. Y en Juan vemos a Jesús como el Hijo de Dios. Aquí vemos mayormente la parte más divina de Jesús. Vemos la parte en la que Jesús es hombre, pero al mismo tiempo de que es hombre también es Dios, ¿vale? Y eso es lo que muestra el Evangelio de Juan. Y cada uno de ellos muestra esta realidad acerca de Jesús, ¿vale? Por eso no te quedes como, son 4 historias de Jesús que hablan lo mismo. No hablan lo mismo. Como hemos dicho, hablan de cosas diferentes cada uno. Y cuando vayas a leer estos evangelios, quédate con esto en la mente y piensa de qué manera se manifiesta Jesús en cada uno de estos evangelios, porque de esa misma manera Jesús también se quiere manifestar a tu vida. Después vemos libros históricos, es el libro de Hechos. Este es un libro increíble porque es justo después de que Jesús va al cielo y viene el otro Consolador que hemos hablado antes, el Espíritu Santo. Aquí vemos el inicio de la Iglesia y cómo el Espíritu Santo forma realmente parte de todo este proceso. Vemos al Espíritu Santo involucrado en cada proceso de la Iglesia, ¿vale? Por eso léete cuando leas este libro, y Espíritu Santo, yo quiero que tú estés de la misma forma conmigo. Después vemos las cartas paulinas, es decir, las cartas escritas por el apóstol Pablo. La primera es a los romanos, después primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cada una de estas cartas realmente todas son increíbles. Te animo a que las leas todas porque Dios te quiere hablar a través de cada una de ellas, y vas a ver que el enfoque de Pablo siempre es de no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, no intentar cumplir la ley de Dios en nuestras propias fuerzas, sino poner nuestra confianza en Dios, porque solamente en Él podremos tener realmente la victoria. Dios no nos acepta porque seamos muy buenos, nos portemos muy bien, no. Nos acepta por poner nuestra confianza en Él, porque Él es perfecto y nosotros no, ¿vale? Después están las cartas generales. Aquí vemos varios autores. Está el autor de Hebreos. Este libro realmente habla de cosas increíbles acerca del templo, de cómo, de lo que significa del sacrificio de Jesús, el significado de su muerte en la cruz y su resurrección, que es algo increíble. El libro de Santiago también es un libro increíble, te recomiendo que lo leas. Primera, segunda de Pedro, también primera, segunda y tercera de Juan me encantan, sobre todo primera de Juan, que habla profundamente del amor de Dios y de la identidad de Dios en el amor, que es increíble. Y después el libro de Judas, que
no te confundas, este libro no es... no está hecho por el Judas que vendió a Jesús, sino es otro Judas que era hermano de Jesús. Y por último tenemos al libro profético, que es el Apocalipsis, ¿vale? Es el que cierra toda la Biblia, y aquí también vemos cosas increíbles del cumplimiento de la palabra de Dios en estos tiempos finales que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto la estructura de la Biblia, espero que hayas podido entender, vamos a ver ahora la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ya sabes qué libros son los que componen el Antiguo Testamento y qué libros son los que componen el Nuevo Testamento. Ahora bien, es importante que comprendas cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo y la diferencia entre ambos, porque de esta forma podrás enfocar la Biblia de una forma que podrás entenderla y tendrás una claridad mayor de la que si lo haces sin saber esto. Ahora bien, mira lo que dice la Biblia en Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este versículo, el autor de Hebreos lo menciona cuando Moisés fue al monte de Dios, al Sinaí, y vio el modelo de Dios. O sea, cuando Moisés subía al Sinaí se encontraba con Dios y lo que estaba viendo era todas las cosas que habían en el cielo. Entonces, Moisés vio el templo de Dios que estaba en el cielo. Y Dios dijo, ahora quiero que mires este templo y lo repliques en la tierra. Ahora, el que tú vayas a replicar en la tierra no es el templo verdadero, sino que solamente es una figura y una sombra del que está en el cielo. Entonces, date cuenta que cuando Moisés creó el templo y todas las fiestas que tenía el pueblo de Israel para celebrar a Dios, todos los sacrificios, todas las cosas que Dios había establecido solamente son sombra y figura de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Jesús es el que había de venir. Porque date cuenta de una cosa. La Biblia dice que jamás nadie ha visto a Dios cara a cara y ha vivido para contarlo. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara y dice que hablaba con él como cualquiera que habla con su amigo. Entonces, me pregunto yo, ¿se contradice la Biblia? Para nada, no se contradice, sino que realmente Moisés sí vio a Dios cara a cara, pero no vio al Padre cara a cara, sino que vio a Jesús cara a cara. Porque la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces realmente date cuenta que Moisés estaba viendo a Jesús. ¿Y por qué sé esto? Porque en Hebreos dice la Biblia, que por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible y que tuvo por mayor riquezas los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Es decir, que Moisés había tenido una revelación de Jesús, a pesar de que Jesús aún no había venido a la tierra. ¿Por qué? Porque toda la sombra y figura que hay en el Antiguo Testamento era lo que luego iba a pasar en el Nuevo Testamento, en Jesús. Para que lo entiendas mejor, quiero que veas esta foto, esta imagen. Aquí vemos una copa de vino y cómo hay una sombra que proyecta la copa y se ve perfectamente la sombra de la copa, ¿no? Pues lo que realmente estaba pasando es que esa sombra es el Antiguo Testamento y la copa es el Nuevo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel solamente tenía la sombra. ¿Por qué solo tenía la sombra? Porque Jesús no había venido todavía. Pero realmente todo lo que Dios le decía a Moisés que tenía que plasmar en la tierra era solamente una sombra de lo que luego iba a ocurrir cuando Jesús se manifestase. Por eso los sacrificios que ellos realizaban eran una sombra del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz luego. Claramente, la sombra no es la copa, no es la sustancia. Por eso esos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento se tenían que realizar una y otra vez para que la gente fuese perdonada por sus pecados. Pero una vez que Jesús realizó el sacrificio en la cruz, lo hizo una vez y ya no hace falta que lo vuelva a hacer más. ¿Por qué? Porque Jesús es la sustancia, es el sacrificio perfecto. Lo otro solamente era una sombra y una figura de lo que había de venir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el pueblo de Israel, a pesar de que solamente tenía la sombra, vivía en un mover de gloria tan grande, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que mover en un nivel de gloria aún mayor, teniendo nosotros la sustancia misma, que es Jesús mismo? Por eso la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera.
El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivía en un nivel de gloria increíble, pero no tiene ni punto de comparación con el nivel de gloria que estamos viviendo en este tiempo, o que deberíamos vivir en este tiempo. Por eso, cuando leas el Antiguo Testamento, no lo leas simplemente por las historias que tiene, o aquí está la ley esta, está la ley la otra, sino piensa de que todas esas leyes que Dios puso, todas esas cosas que Dios escribió, eran sombra y figura de lo que luego se iba a cumplir en Jesús. Porque Jesús es el centro de la Biblia. Por eso todo lo que se habló antes realmente estaban apuntando a Jesús. Sin embargo, los fariseos y los religiosos de la época cuando Jesús vino no entendían esto. Por eso, cuando veas el Antiguo Testamento, piensa, era una sombra de lo que había a venir luego, que es la sustancia. Y alégrate porque estás viviendo ya el Nuevo Testamento, que es la copa misma. Ya la estás palpando, ya no solamente ves una sombra, porque la sombra solamente la puedes mirar. Y a través de la sombra puedes ver un poco, esto puede ser así y así, pero realmente solamente cuando tienes la sustancia, cuando tienes la copa, la puedes tocar, la puedes palpar, la puedes beber, cosa que con la sombra no puedes hacer. Por eso no te quedes en la sombra, porque realmente ya Dios nos dio la sustancia, ya Dios nos dio la copa entera para disfrutarla, ¿vale? Y ese es el Nuevo Testamento. Por eso cuando leas el Antiguo Testamento, hazlo bajo la sombra del Nuevo Testamento, bajo la sustancia del Nuevo Testamento. Ahora bien, una vez entendido esto, ¿en qué orden debes leer los libros de la Biblia? ¿Vale? Ahora, lo que te voy a decir ahora no es esto es así y solo es así, no. Solamente mi recomendación, ¿vale? Para una persona que está empezando a leer la Biblia, ¿vale? No quiere decir que esta sea la mejor opción, no digo que sea la mejor opción, pero sí creo que es una buena forma de empezar para entender mejor la Biblia, ¿vale? Así que lo primero que te recomendaría leer, si todavía no has leído nada, es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque como te dije antes, el Evangelio de Juan habla de la vida de Jesús, y como hemos dicho, Jesús es el centro de la Biblia. Entonces, ¿qué mejor cosa que empezar sabiendo quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué me promete Jesús, qué significa el sacrificio de Jesús? Cosas que son claves en el fundamento de la Biblia. Entonces, por eso recomiendo que leas el Evangelio de Juan. ¿Y por qué el Evangelio de Juan y no los otros evangelios? Bueno, puedes empezar por el evangelio realmente que tú quieras, pero el Evangelio de Juan es el que enfoca a Jesús como el Hijo de Dios, que lo vimos antes. Y aquí enfatiza a Jesús mucho en la salvación de nuestras almas, enfatiza mucho en que Él es la resurrección y la vida, que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Porque realmente hay algo que tenemos que tener claro. Si nosotros primero no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de nada sirve que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque hasta que no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo no viene a nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no nos va a poder enseñar la Biblia. Eso está clarísimo. Por eso, el que recomiendo primero es el Evangelio de Juan, ¿vale? Después, te recomiendo el segundo, el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque si el primero, Juan, habla de Jesús, el libro de Hechos habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora tenemos que aprender a tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo, ¿vale? Porque Él es, como he dicho, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a hacer entender aquellas cosas que nos cuesta mucho entender, y por eso es importante que aprendamos cómo el Espíritu Santo se movía en aquel tiempo, porque de la misma manera que se movía en aquel tiempo, también lo quiere hacer en este tiempo contigo. Después recomiendo las cartas paulinas, porque realmente lo que enfatiza Pablo es lo que decía Jesús, y realmente la vida de Pablo está contada en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, y luego Pablo en las cartas son cartas que él manda a las iglesias y les dice cómo deben vivir, cómo Dios quiere que vivan, y enfatiza mucho a Jesús y también al Espíritu Santo, ¿vale? Después te recomiendo también que leas el libro de Proverbios, porque es un libro fácil de entender. Es un libro fácil de entender y es un libro que te ayuda a vivir una vida correcta en Dios. Una vida basada en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de este mundo, ¿no? Y seguro que va a ser algo que cuando la leas te va a resultar muy fácil de entender y te vas a llenar mucho. Pero como digo, yo pongo estos libros en primer lugar,
pero no tiene por qué ser justamente esto, ¿no? Yo después de Proverbios ya empezaría por donde tú quieras, pero esta es mi recomendación personal, ¿vale? Que como he dicho no es la mejor, ni mucho menos, ¿no? No digo que sea eso, ¿no? Pero, como te dije al principio de este vídeo, yo quiero hacerte un regalo, y ese regalo es una guía para leer la Biblia en un año. Y en esa guía yo te quiero enseñar lo que debes leer cada día. Y claro, claramente respeto este orden, pero no solamente te doy este orden, sino que combino el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, para que vayas viendo los dos al mismo tiempo y sepas que, como has aprendido hace un momento de que el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la sustancia, tú vayas comparando lo que vas leyendo, ¿no? Cada día. Entonces, si quieres esta guía para leer la Biblia en un año, te dejo aquí el enlace, copia este enlace, si quieres puedes darle pausa a este vídeo para que puedas copiar el enlace y lo escribes en el buscador de Google y te vas a poder descargar la guía gratuitamente, ¿vale? Así que espero que te sea de mucha bendición. Bueno, continuemos. La parte 6. Los 3 niveles que tiene la Biblia. Muy bien. El primer nivel son las historias literales. O sea, tú lees la Biblia, imagínate que la Biblia es un libro normal, que no lo es, pero imagínate que estás leyendo un libro normal y empiezas a leer la Biblia, y dices, ah, mira, Dios creó el mundo de esta forma, ah, mira, Dios levantó como rey a David, ah, mira, Moisés, wow, Moisés abrió el mar rojo en dos, y empezamos a ver historias como David y Goliat, o Adán y Eva, bueno, un montón de historias que son impactantes porque son historias poderosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder y realmente son historias impactantes que transformaron las vidas de las personas que las vivieron, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que este primer nivel es el que todo el mundo ve cuando lee la Biblia, pero no es el único, ¿vale? Sino que hay un segundo nivel que va más allá de simplemente leer las historias que hay en la Biblia, que es tu propósito. Es decir, es aplicar la Biblia a tu vida personal y ya no verlo como una tercera persona, sino verlo en primera persona. Es decir, ya no solamente es David matando a Goliat o es Moisés abriendo el mar rojo, sino que eres tú el que abre el mar rojo y eres tú el que mata a Goliat. Y no es que tú te vayas ahora al mar rojo y ores al Señor para que lo abra, sino que en tu vida habrá un mar rojo que tienes delante de ti que necesita ser abierto porque tus enemigos vienen detrás tuya y la única salida que tienes es cruzar por ahí. Y Dios te abre las puertas milagrosamente. Y no es que literalmente se te abra el mar rojo, sino que Dios te abre esos mares delante tuya para que tú puedas huir de esos enemigos que quieren destruirte, ¿no? De la misma manera, pueden venir gigantes a tu vida, pueden ser gigantes de pecado que te están esclavizando, pero tú los derrotas por el poder de Dios y eres libre de esos pecados, ¿vale? Entonces, eres tú, ya no es lo que hizo David, lo que hizo Moisés, sino ahora eres lo que tú estás viviendo, el propósito que Dios tiene contigo, lo que Dios quiere hacer contigo, ¿vale? Ese es el segundo nivel que tiene la Biblia. Y el tercer nivel es Jesús. Es decir, es ver a Jesús en cada parte del Antiguo Testamento. Porque, como te dije antes, el Antiguo Testamento es la sombra y la figura del Nuevo Testamento, de Jesús. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, tú ves la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos, y te das cuenta que Jesús también fue vendido por Judas, por uno que realmente vivía con él, convivía con él, era como un hermano para Jesús. Pero lo vendió. Pero a pesar de que lo vendió, todo lo que pasó José, todo el sufrimiento que pasó, es figura de todo el sufrimiento que pasó Jesús. Pero de la misma manera que Jesús fue resucitado, también José fue levantado al trono de Egipto. Por eso es una sombra y figura. ¿Y por qué? Porque luego José fue el que abrió las puertas al pueblo de Israel para que entrasen a Egipto y no muriesen de hambre. De la misma manera, cuando Jesús subió al trono, nos dio vida para que no muramos en nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo ves la similitud de Jesús en la vida de José? Pues de la misma manera, esta similitud se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Y cuando se te es revelada, tu vida se transforma.
de una manera increíble. Ahora bien, ¿cómo podemos profundizar desde el primer nivel hasta pasando por el segundo y llegando al tercero? ¿De qué manera podemos profundizar? Quiero decirte primero que el primer nivel lo puede ver cualquiera, sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque al final es como leer la Biblia como un libro más y te enteras de las historias, te las aprendes, te las conoces y ya está. Eso no necesitas al Espíritu Santo para hacer eso. Pero para hacer los otros dos niveles es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Súper necesario. Porque mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Entonces, estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, está claro que son las profundidades del corazón de Dios, las profundidades de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que estas cosas nos las quiere revelar Dios a nuestra vida. ¿Y cómo nos las revela? Con el Espíritu Santo. Por eso es necesario, como te dije al principio, es necesario tener al Espíritu Santo como maestro. Porque si tú no tienes al Espíritu Santo como maestro, solo vas a poder disfrutar del primer nivel. Y no vas a saber el propósito que Dios tiene para ti a través de la Biblia, ni conocerás más profundamente a Jesús. Porque al final el Espíritu Santo nos trae una revelación mayor de quién es Jesús. Porque cuando fuimos salvos, lo que realmente hizo el Espíritu Santo fue revelarnos a Jesús en un primer nivel. ¿Cómo? ¿En qué nivel? A Jesús como Salvador. Pero después el Espíritu Santo quiere seguir revelándonos a Jesús en diferentes áreas de nuestra vida. Y eso solamente lo podremos conseguir si nos dejamos enseñar por Él. Por eso es importante de que si tú estás ignorando el Espíritu Santo, si tú no le estás tomando en cuenta cuando lees la Biblia, yo te pido que le pidas perdón ahora mismo. Que tú pares un momento y digas, Espíritu Santo, te pido perdón porque sé que sin ti yo no voy a poder entender la Biblia ni interpretarla. Por eso, Espíritu Santo, te pido que me ayudes. Te pido que me reveles tu palabra. Dice la Biblia que Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque al que bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice, estas cosas decía de Jesús acerca del Espíritu Santo que habían de recibir. El Espíritu Santo aún no se había manifestado porque Jesús todavía estaba en la tierra. Pero Jesús dijo, el que tenga sed. ¿Qué significa tener sed? Tener sed es cuando, imagínate que tú estás seco, necesitas agua urgentemente, que te vas a morir si no bebes, y de repente ves un vaso fresquito, agua fría, y la bebes, vamos, gustosamente. Pues imagínate que eso es lo que hace el Espíritu Santo contigo, cuando tú tienes esa sed por la palabra de Dios. Él se convierte en ese vaso que te sacia, dice que corren ríos de agua viva por tu interior. Esos son ríos de revelación. El Espíritu Santo está trayendo revelación. ¿Por qué? Porque ya no estás leyendo la Biblia como un libro más, sino que tú ahora formas parte de esa historia. Ahora formas parte de la Biblia, de lo que Dios está haciendo. Y esas historias que tú ves plasmadas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo las coge y las trae y les da vida a tu ser. Por eso al principio dijimos que la Biblia estaba viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te coge algo que pasó hace miles de años y te lo trae ahora y te lo hace tan real para ti que es algo que está vivo en ti. Pero, como te digo, eso no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Por eso pídele, Espíritu Santo, ayúdame a comprender la Biblia. Espíritu Santo, revélame el propósito que tú tienes para mí a través de la Biblia. Y Él lo va a hacer. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de este curso. Espero que te estés siendo muy útil y estés aprendiendo un montón. Me alegraría muchísimo, de verdad, que estés aprendiendo. Si de verdad es así, me gustaría que lo pusieses en los comentarios y digas si estás aprendiendo, si tú ves que, bueno, dice, pues Elías, me gustaría también aprender algo más que no has dicho. También me gustaría que lo pusieses y hablaremos en otro vídeo acerca de eso también, ¿vale? Vale, la última parte del curso es cómo interpretar un versículo de la Biblia. Seguro que tenías ganas de llegar a esta parte de cómo interpretar un versículo de la Biblia para darle la interpretación correcta, ¿no? Como el mismo nombre dice.
Ahora bien, ¿qué significa interpretar? Según la Real Academia Española, dice explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto. Es decir, interpretar un versículo es darle significado, un significado a un versículo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros le damos una mala interpretación, lo que estamos dando es un significado erróneo a ese versículo o a ese texto. ¿Y qué pasa cuando le damos un significado erróneo al texto? Pues nos estamos creyendo una mentira. Y si nos creemos una mentira, somos esclavos de esa mentira. Porque te voy a decir algo, el diablo es padre de mentira. Y el diablo usó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. O sea que el diablo se sabe la Biblia muy bien. Pero el diablo no disfruta ni del nivel 2 ni del nivel 3 de la Biblia. El diablo solamente está en el nivel 1. Él no puede profundizar más. Pero va a intentar por todos los medios engañarte, darte un significado erróneo de un texto de la Biblia para que tú no disfrutes de lo que Dios tiene para ti. Porque mientras seas esclavo de la mentira, vas a quedarte estancado. Pero cuando el Espíritu Santo viene con la verdad, porque Él nos guiará a toda la verdad, ¿por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad, dice la Biblia. Entonces, y vendrá, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, el Espíritu Santo viene con la interpretación correcta, ¿vale? Bien, ahora, ¿de qué manera podemos interpretar un versículo correctamente? Yo lo he dividido en 3 pasos para que entiendas mejor cómo realizarlo a la hora de leer la Biblia. El primer paso es mira el contexto de la Biblia. Es decir, no te quedes solamente con el versículo, sino mira el resto del capítulo, de todo lo que dice el capítulo, y no solo del capítulo, también de los otros capítulos anteriores o posteriores. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos el versículo fuera de contexto y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es cambiar el significado del versículo. Por eso tenemos que tener cuidado de guardar el contexto, de no salirnos de él, ¿vale? El segundo paso que hago para interpretar un versículo es comparar con otras versiones de la Biblia, ya que la Biblia originalmente fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, al traducirlo al castellano, al español, entonces hay diversas maneras de traducirlo. Entonces, hay diversas versiones de la Biblia que te hacen entender más ampliamente el significado de los versículos, ¿vale? Por eso es bueno que lo compares, porque de esa manera podrás ver una amplitud mayor del significado del versículo. La versión que yo recomiendo leer inicialmente es la Reina Valera 1960. Yo parto de esa versión y después, si necesito buscar otras versiones, pues me abro a otras versiones y veo el significado, pero siempre tomo como referencia la Reina Valera de 1960, ¿vale? Después, lo tercero que hago es buscar el significado de la palabra en el original. Como te he dicho, está escrito el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces me voy a un diccionario en hebreo o en griego y busco exactamente esa palabra y digo qué significados tiene en el castellano esa palabra, ¿vale? De esa manera yo le puedo dar también una interpretación más correcta al versículo que estoy leyendo, ¿vale? Entonces, estos 3 pasos, ¿vale? Miro el contexto, comparo con otras versiones y busco la palabra en el original. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estos 3 pasos en un versículo de la Biblia para que entiendas cómo hacerlo, ¿vale? Vamos a coger este versículo, Génesis 17:1, que dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bien, lo primero que podemos entender o podemos interpretar de este versículo parece ser que Dios le dice a Abraham que sea perfecto. Parece que le está diciendo eso. Sin embargo, ¿crees que una persona puede ser perfecta? Porque si una persona pudiese ser perfecta, no pecaría en nada. Y no hubiese hecho falta que Jesús viniese a morir en la cruz, porque Él sí es perfecto, completamente perfecto, sin ningún tipo de pecado. Entonces, si cogemos este versículo, así sin más, y decimos que Dios me pide que sea perfecto, pero realmente eso es imposible cumplirlo, estoy malinterpretando este versículo. Entonces, vamos a pasar este versículo por los 3 pasos. El primer paso, vamos a mirar el contexto de este versículo.
Este versículo está situado en Génesis 17, ¿vale? Antes, en los capítulos anteriores de Génesis, el capítulo 14, 15, 16, Dios se le aparece a Abraham y le dice que va a ser padre de multitudes. Y dice que va a tener muchos hijos, o sea, va a tener una nación grande que va a salir de él. Entonces, ¿qué pasaba? Que Abraham era mayor, pero es que su mujer era estéril y no podía tener hijos. Y la mujer le dijo, ve, acuéstate con mi sierva y Dios te dará hijos a través de ella. Y eso fue lo que hizo Abraham. Tuvo un hijo con la sierva de su mujer, que lo llamó Ismael. ¿Qué pasó con esto? Que Dios no volvió, eso fue a los 70 y tantos años de Abraham, y fue a los 99 años cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiso decirle Dios a Abraham con este versículo? Le estaba diciendo, la forma en la que tú estabas actuando en tus propias fuerzas para agradarme no te va a ayudar a que seas perfecto. Es decir, que la perfección Dios no la mide por nuestras buenas obras, sino que la mide por nuestra confianza en Él. Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, y le dijo que lo iba a tener con su mujer Sara, que era estéril. Y eso fue lo que luego ocurrió, porque la Biblia dice que que Ismael fue un intento humano de hacer la voluntad de Dios. Pero Sara, cuando tuvo el hijo Isaac, es la demostración de que Dios es poderoso y cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, la gloria nos la vamos a llevar nosotros. Pero si lo hacemos con la ayuda de Dios, entonces la gloria se la va a llevar Dios. Porque como Sara era estéril y Abraham era un hombre de 99 años, era imposible que ellos pudiesen tener un hijo. Sin embargo, lo tuvieron. ¿Y quién dijo? ¿Y quién puede decir ahí que Dios no ha hecho eso? Nadie. Porque humanamente eso era imposible. Por eso, cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, le está diciendo, no hagas las cosas en tus fuerzas, sino hazlas confiando y poniendo tu fe en mí. Porque de esa manera yo haré que cumplas la promesa que yo te he dicho. ¿Vale? Entonces, viendo el contexto, ya nos damos cuenta que Dios no le está diciendo a Abraham que sea perfecto y que no peque en nada. Vale, el segundo paso. Hemos dicho que comparamos con otras versiones. Vamos a leer este versículo en otra versión a ver qué es lo que dice. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive siempre de acuerdo con mi voluntad y haz lo correcto. Aquí vemos claramente, aquí Dios no usa la palabra perfecto, y lo que está diciendo es que viva de acuerdo con la voluntad de Dios y haga lo correcto. O sea, Dios quiere que hagamos su voluntad, y hacer su voluntad es hacer lo correcto. Pero hacer la voluntad de Dios, como hemos visto, no es hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que hacer la voluntad de Dios es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer su buena voluntad. Es decir, que Dios te pone el deseo de cumplir su voluntad y el poder para hacer su voluntad. Sin su poder tú no puedes hacer su voluntad. De la misma manera que Abraham no pudo hacer la voluntad de Dios en sus fuerzas, sino fue con el poder de Dios que cumplió realmente la voluntad de Dios. Por eso, en esta versión, que es la nueva Biblia viva, vemos cómo se comprende mejor lo que realmente Dios le quiso decir a Abraham. Así que por eso es tan importante comparar los versículos, porque también nos da un significado más amplio de lo que Dios realmente está diciendo. Y el tercer paso es mirar la palabra en el original. En este caso es el Antiguo Testamento y es en el hebreo. Busqué esta palabra en el original y esta palabra se llama tamim, que quiere decir perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal y lleno. Fijaos, todas estas palabras podían ser utilizadas en el versículo como traducción. Se puso perfecto, otras versiones dicen sin mácula, otras versiones dicen cada una versión, una cosa. Pero vemos, por ejemplo, la palabra sincero. Me sorprende la palabra sincero porque realmente una persona sincera es una persona transparente, es decir, una persona que no oculta nada. Una persona que no tiene una doble cara, no es una persona... Porque una persona que no es sincera es una persona que te va a aparentar que es bueno, pero realmente no lo es. O es una persona que va a aparentar que es perfecto, pero realmente no lo es. Eso es lo que le pasaba a los fariseos de la época. Que Jesús dice, necios, no lavéis solamente lo de fuera del plato y del vaso, lávenlo de dentro también,
Porque si lavan lo de dentro, entonces lo de fuera también estará limpio. Lo que Jesús le estaba diciendo es que por fuera ellos parecían perfectos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y eso, a la gente, tú puedes engañar a la gente de esa forma, pero no a Dios. No a Dios. Porque si tú intentas ser perfecto en tus propias fuerzas, vas a parecer que estás limpio por fuera, pero estás podrido por dentro. Y no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que seas sincero, que seas transparente, que le manifiestes tus errores, que le confieses tus pecados. Porque la Biblia dice que si hay alguno que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Por eso cuando confesamos nuestros pecados dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso sé sincero delante de Dios. Sé sincero y di, Señor, no puedo con esto, me cuesta hacer esto, y el Señor va a venir y te va a dar el deseo de hacer lo que a Él le agrada, y encima te va a dar el poder para que puedas hacerlo. Y esa es la perfección que Dios quiere realmente. Así que como ves, hemos pasado los 3 filtros y vemos que realmente no era el versículo que hemos leído no era el significado que parecía tener, que Dios nos llamaba a ser perfectos, sino que Dios estaba diciendo totalmente algo contrario a Abraham, de lo que hemos visto, ¿no? Así que, de la misma manera que Dios le pide a Abraham que sea perfecto, también te lo dice a ti, me lo dice a mí, de que seamos perfectos, pero como Él dice, no como nosotros creemos que es la perfección. Así que, con esto hemos finalizado este curso. Espero que haya sido de mucha bendición este curso que acabas de recibir. Y te aseguro que si practicas todo lo que has aprendido, tu vida será transformada. Y si quieres aprender cómo memorizar versículos con la mente y el corazón, mira este vídeo. Dios te bendiga.